Toda la misa, capaz. Bien, buenas tardes, buenas noches a los hermanos, sobre todo de España. Les damos la bienvenida a esta nueva sesión de estudio del compendio de la doctrina secreta, que hoy vamos a continuar en la página 197 y 237, de acuerdo a que tomen las interiores o exteriores, en el comienzo de la Shloka tercera. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Esta tercera shloka nos dice: dijo el Señor de la faz resplandeciente, yo te enviaré un fuego cuando haya comenzado tu obra. Eleva tu voz a otros locas. Acude a tu padre, el Señor del loto. Entre paréntesis, Kumuda Pati. En demanda de sus hijos. Tu gente estará bajo el mando de los padres. Pitri Pati. Tus hombres serán mortales. Los hombres del Señor de sabiduría, Buda, Mercurio, no los hijos de Soma. La luna son inmortales. Cesan tus quejas. Tus 7 pieles están aún sobre ti. Tú no estás listo. Tus hombres no están listos. Como ustedes ven, tiene 3 incisos. El primero, el A, está en relación con este Kumuda Pati, que es la luna. Y lo comenta así el resumen de este compendio. La madre de la tierra, en su región de Soma Loka. Recuerden que el término loca en sánscrito significa lugar o plano, un nivel de manifestación. Aun cuando los pitris o padres son hijos de los dioses, además hijos de Brahma y hasta rishis, generalmente son conocidos como los antecesores lunares. Es decir, es el nombre genérico o específico cuando se refiere a el globo o el sistema planetario en donde alcanzaron la estatura de una jerarquía para poder constituirse entonces en los precursores, ayudantes, despertadores, etcétera. Son distintas funciones, cada uno de los 7 grandes grupos de pitris y de jerarquías que ayudan al logo planetario en su nueva encarnación, que en este caso es esta Tierra. La madre de la Tierra es esa encarnación del logo bajo el planeta físico de la Luna, que hoy es un planeta muerto. Pero muchos de sus hijos, muchos de los que alcanzaron esa estatura jerárquica por haber pasado por el dual proceso de involución y evolución, son los que ayudan entonces a la nueva encarnación del logo planetario. Son estos antecesores lunares, estos pitris, padres, pero son hijos de dioses. ¿Por qué? Porque todo es la divinidad es la unidad total, pero ya ellos son hijos en el sentido de que han actualizado en los mundos
y en los locas de la expresión inferior del logo planetario, es decir, los planos con forma o los planos donde el espíritu se va equilibrando y predominando sobre la materia, que son los escenarios, los locas, donde se desarrolla la evolución de estos reinos inferiores hasta llegar al humano. El humano es donde se hace el enlace con estas funciones jerárquicas superiores. Pasan de la individualidad alcanzada y lograda a través de los reinos anteriores, sobre todo el reino animal, que transforma su impulso instintivo en una expresión de la conciencia autoconsciente, es decir, que se identifica a sí misma primero con los vehículos, pero después con su esencia verdadera cuando alcanza la estatura de lo que en nuestro lenguaje de esta tierra llamamos, y en Occidente, el varón perfecto en Cristo, la estatura de un Rishi, la estatura de un hombre celeste. Los términos son varios. Esos son los que después se convierten en los pitris de la nueva expresión individual, alcanzada totalmente al final de la evolución de la luna, o lograda, como en el caso ya de nuestra tierra, o completada más bien. Lograr completo no, pero sí completarlo en las primeras rondas de nuestra encarnación terrestre. Sobre todo en el momento que se cerró la puerta de ese ascenso hacia la individualidad y al reino humano, que fue en el promedio de la raza lemur, cuando al dividirse los sexos, al densificarse el cuerpo físico hasta el nivel físico sólido, se tiene que cerrar esa puerta porque se llega al verdadero promedio de la mitad del desenvolvimiento del reino. Y ya quedarían unos desequilibrios tan grandes entre los nuevos que se fueran individualizando y las almas que ya, algunas desde la primera ronda, tuvieron experiencias humanas y que en la mitad de nuestra cuarta ronda alcanzan ese promedio de desarrollo medio también. Unos, claro, después se van delante, los más avanzados, los pitris agnisvatas entran en sus propios mónadas y las funden con las propias de ellos. Todo ese misterio que nada más que está insinuado en estos tomos de los que se tomó este resumen o esta segunda parte o segundo volumen de el compendio que nosotros estamos tratando aquí de seguir. Esa ayuda los que ya pasaron por un periodo de evolución se comprometen y mantienen su palabra de ayudar a la siguiente, por tanto de ayudar el plan de evolución del logo, es una de las enseñanzas más sublimes que tiene la doctrina esotérica y que es la que se nos invita a través de las grandes enseñanzas de los grandes instructores de la humanidad a que sigamos, como lo plantea sobre todo en nuestra literatura La Voz del Silencio, que renunciemos al descanso y nos sacrifiquemos por el bien de la nueva etapa que necesita de esa mano, de esa ayuda, de ese brazo que les fortalezca y les acelere en su evolución. Ahora llegamos a la parte esta del cesa en tus quejas. Abarca también la parte de la diferencia entre la humanidad actual, que va a ser mortal, y ya esos pitris
que por haber alcanzado la sabiduría a través de ese Señor de sabiduría, simbolizado en Buda como principio total, o el Adi Buda, la sabiduría primeval, y también simbolizado ya en mitologías como Mercurio, el dios de la sabiduría. Esos son los que son inmortales ya. Pero nuestra progenie actual es mortal. Por eso le dice tú que los tuyos, los hombres de esta tierra nueva, serán mortales. Se van a empezar a desarrollar en esta etapa que se está tratando de escribir aquí. Y entonces por eso el comentario nos dice, Pitri Pati. Recuerden, Pitri siempre es padre. Es el señor o rey de los Pitris. Es decir, esa desinencia aquí o otra palabra unida por el guión nos da la relación que hay entre las dos palabras. Aquel que preside, aquel que está por encima o que guía la labor de estos padres, de estos Pitris. Llama el dios de la muerte, el juez de los mortales. En la mitología ya es esta su apariencia. ¿Por qué? Porque toda esa humanidad va a tener esta característica. Sus cuerpos no pueden perdurar. No son capaces de darle las condiciones internas y el desarrollo espiritual para que puedan ser inmortales. Eso es parte de toda nuestra evolución en el reino humano. Pasar de seres mortales a seres inmortales y poder entrar en lo más alto ya de nuestra conciencia, en la realización total de la evolución del ciclo humano, en la vida una, en ser expresiones de la vida una, en distintos niveles de sabiduría, etcétera, etcétera. Así que los hombres de Buda, vuelve a recordarnos que se le nombra también Mercurio, son metafóricamente inmortales por su sabiduría. Es una metáfora porque indudablemente que no hay ninguna condición definitiva en los que siguen y tienen que seguir evolucionando dentro de una jerarquía, pero ya los cuerpos no son tan ausentes de la expresión del espíritu y por ello, aunque sea en el nivel todavía metafórico, duran determinadas, algunos una ronda entera, otros más. Estos ciclos, recuerden que son muy variables también, como vestidura, como la expresión que ellos toman para ayudar y la función que los logos les asigna, porque ellos también van evolucionando, pero ya como jerarquía. Así que los hombres de Buda son metafóricamente inmortales por su sabiduría. Tal es la creencia común entre los que sustentan la opinión de que todas las estrellas o planetas están habitados, que cada uno tiene una expresión de alguno de estos niveles de los reinos, aunque no sea la expresión corriente de lo que llamamos nuestra humanidad actual, pero sí de inteligencias que en cualquiera de los niveles ya de desarrollo, por eso hay por lo menos 7 grandes jerarquías para cada logos planetario, etcétera, los 7 sefirot de la cábala, etcétera. Los nombres varían, las enseñanzas están más veladas o menos veladas en muchos periodos, pero claro que es común la racional
conciencia o creencia o fe, más razonada, menos razonada, no importa ahí, que se tiene de que hay una razón para que algo se manifieste. Y aparte, el principio ya después que estudiamos en doctrina esotérica, no hay materia muerta. Y por ello, si no es muerta, es que tiene habitantes. Porque la expresión de ese planeta, llegue o no al nivel físico, llegue o no a determinada expresión evolutiva, todo es evolución, aunque sea en el nivel más mínimo, el del átomo verdadero. El átomo verdadero también es un centro de vida. Y así es todo expresión de una manifestación universal, cualquiera que sea su locas o número de locas que abarque, llegue o no a el nivel físico de lo que llamamos un planeta. Hay globos que no los vemos, pero que siguen siendo centros de expresión de la vida. Nuestra misma Tierra tiene 6 globos compañeros que salieron en el estudio de cosmogénesis y que en muchas de estas enseñanzas de la humanidad actual y de los reinos actuales, no solo el humano, van a volver a salir porque todos representan niveles de expresión, periodos de manifestación específica en uno u otro nivel, de acuerdo al ciclo evolutivo en que estén manifestándose. Sin hablar de otros planetas. Aún respecto de la Tierra, ¿no? Esa es la Luna, no, perdón, no lo había empezado a leer. Siendo la Luna un cuerpo inferior con respecto, aún respecto de la Tierra, porque ella evolucionó en una cadena o grupo de 7 rondas como globo físico de una encarnación anterior de nuestro globo planetario. Desde ese punto de vista, su evolución tuvo que ser inferior. Cada reencarnación de un globo planetario adelanta una etapa evolutiva completa. Sus reinos adelantan toda una fase total. El mineral viene a la Tierra, es decir, el mineral de la Luna viene a la Tierra como vegetal, el vegetal como animal, el humano como pitri, etc. Pero para una encarnación posterior, ninguna encarnación de un globo planetario puede ir atrás. Puede ser más densa, puede ser más sutil, de acuerdo a otra serie de condiciones de las 7 encarnaciones del globo, que son las que se conocen. Pueden ser más, pero nosotros la enseñanza que tenemos es de 7 sucesivas. Y avanza en todas. Tanto la evolución del globo planetario, tanto la evolución de sus globos usados para esas 7 expresiones o 7 rondas, etcétera, y los 7 reinos. Por eso ella dice, sin hablar de otros planetas. Los hombres terrestres producidos por sus hijos, es decir, los hombres lunares o los antecesores o de la Tierra, somos hijos. Nuestra actual humanidad sobre la Tierra es hija, colectivamente hablando, de aquellos hombres lunares o antecesores o pitris de su corteza o cuerpo. Entonces, estos de ahora, que somos hijos de este cuerpo o corteza de esta tierra, no pueden ser mortales. No lo hemos alcanzado. Los otros relativamente pueden tener, como dice aquí, metafóricamente, por el periodo que hayan ganado, nadie es, ni ninguna ronda, ni ninguna raza es idéntica a nadie, ni aún ninguna expresión monádica de ninguna jerarquía o de ningún ser humano o de ninguna alma grupal de los reinos anteriores.
No hay identidad nunca. Tiene que haber una unicidad siempre. Eso no se pierde en ninguna etapa. Sin embargo, todos somos y seguimos siendo una unidad. Otra de las cosas que el cerebro nuestro le cuesta mucho trabajo asimilar en lo esencial. No pueden esperar llegar a ser hombres verdaderos, autoconscientes e inteligentes, a menos de ser enfatizados, acabados, por decirlo así, por otros creadores. Es decir, igual que la unidad se tiene que manifestar en etapas, en reinos, etcétera, así también cada reino, para poder esperar a ser la perfección del reino aquel, en este caso el más difícil, el reino humano, tiene que ser completamente ayudado, desarrollado en los impulsos. Después cada uno tiene que completar el impulso por sí mismo a través de otra serie de jerarquías, de otros creadores. No hay creador. Recuerden que esta es una de las palabras que la religión ha usado indebidamente. Hay nada más que manifestaciones sucesivas y pasos internos que se expresan a través de las formas en todos los niveles, en todos los locas externas. Pero cada uno de estos pasos, cada uno de estos aportes, cada una de estas ayudas son por un nivel de expresión de la vida manifestada. Ya en el nivel de los ayudantes del logo, de los pitris, que vienen desde la luna, etcétera, en 7 grandes grupos también. Porque todo es septenario en su manifestación, aunque sigue siendo siempre y sin división posible alguna, la unidad total. Pero en la manifestación cumplen funciones septenarias encadenadas. Cada uno aporta algo, pero el producto acabado es una nueva humanidad. Así pues, Mercurio es el hermano mayor de la Tierra, metafóricamente. Y ahora aclara entre paréntesis para posiblemente hacernos más difícil la comprensión, pero es necesario su medio hermano, por decirlo así, el linaje del espíritu. Estos misterios, tanto de los planetas sagrados que ayer se trataron en la conferencia de Edith, como de toda una serie de alegorías y simbolismos, nos dan toda la interrelación constante, el entrelazamiento total de la manifestación, que aunque aparezca, por ejemplo, los planetas como entidades separadas en el nivel físico, en el loca de este plano, son parte también de una expresión septenaria, aún en el mismo plano, es decir, los 7 planetas sagrados, de los cuales ni el Sol ni la Luna sabemos qué son sus verdaderas realidades. Porque el Sol no es un planeta, es la estrella, y la Luna ya era ese planeta que cumplió y que nada más que queda como una proveedora de pitris. Pero en sí no son los 2 planetas sagrados de los 7 que algún día completaremos. HPV insinúa el de uno de los 2, pero que es a través de Mercurio, pero tampoco da
literalmente todos los significados que hay detrás de esta relación con este planeta, uno de los 7 sagrados de la antigüedad. Así pues, Mercurio es el hermano mayor de la Tierra, metafóricamente su medio hermano, por decirlo así, el linaje del espíritu, mientras que la Tierra es la progenie del cuerpo. Hay fundamentalmente estos dos grupos de lo que se constituye el septenario. El cuerpo sería el cuaternario inferior en la constitución ya estudiada por nosotros. Y ese linaje del espíritu sería esa tríada anmaudimanásica cuando la comparamos con una constitución individual humana. Mientras que la tierra es la progenie del cuerpo de esta parte mortal, total de cada ser humano. Estas alegorías, ¿ven? Nos está diciendo bien claro, ella no nos dio, ni se puede poner en ningún idioma, no, ya ni en sánscrito, ni en los más antiguos, ni quizá ni en el Censar, que se habla del lenguaje de los adeptos de los dioses. Estas alegorías tienen un sentido más profundo y más científico. Ahora fíjense, astronómica y geológicamente, que el que quieren admitir nuestros físicos modernos. Es decir, no solo tienen que ver con todo el planeta terrestre, esto es lo geológico, sino con nuestro sistema solar, planetario, que es lo que es astronómico, y quizás hasta galáctico. ¿Cómo podemos saber todas las implicaciones que hay en un conocimiento tan esotérico como este? Por eso hay que mantener la atención y seguir expectantes a poder autodescubrir, porque todo eso está en nosotros. Cada ser humano, para convertirse en un hombre celeste, tiene que conocerse en todos estos aspectos, que cuando lo aplicamos al macrocosmos, que el ser humano tiene que ser un microcosmos pleno y perfecto del macrocosmos. Y el macrocosmos abarca lo mismo un sistema planetario, un sistema solar, galáctico o el universo total. Aquí la palabra hombres se refiere a los hombres celestes. ¿Ven? Hay distintos conceptos. Nuestra humanidad actual es el hombre terrestre. Los pitris lunares habían alcanzado por lo menos la estatura del hombre celeste, el que vuelve su individualidad y asciende a esa estatura de una expresión jerárquica auxiliadora del logos planetario. Después se tienen que alcanzar seguramente jerarquías del logos solar y por ahí. ¿Cómo podemos saber todo? Al contrario, tenemos que decir, no sé nada. Pero bueno, estos hombres celestes de los que son metafóricamente al menos inmortales, son los que llaman en la India los pitris lunares, los padres, los progenitores de los hombres. Claro, colectivamente. Es la jerarquía que vivifica estas expresiones monádicas en singular, expresiones en plural, de la mónada de la vida una, que ha alcanzado la individualización o que la va alcanzando en la primera ronda. Y por eso los logran manifestar como la humanidad incipiente de la primera mitad de nuestro esquema planetario, de nuestra encarnación del logo planetario en esta expresión
planetaria, que tiene la Tierra y 6 globos más. Esto no aparta la aparente dificultad en vista de las hipótesis modernas de la enseñanza que muestra a estos progenitores o antecesores, fueron hombres antes que nosotros, creando a los primeros Adanes humanos de sus costados como sombras astrales. ¿Qué nos dan los Pitris Barishats? El doble, que va a ser nuestro cuerpo físico actual, que en ese momento no está manifestado. Sin embargo, ya está como ideación. Otra dificultad, porque cuando eso comienza, no hay un cuerpo físico todavía. No hay sólido, no hay líquido, no hay gaseoso. Puede decirse que nada más que lo más etérico de este mundo que ahora vivimos, con físico líquido y gaseoso. Y esos son los Adanes humanos. Fíjense cómo ella lo pone, Adanes con N, Adam Kadmon, que es un concepto ya de una humanidad todavía no descendida a estos niveles, y que es uno porque todavía no se han expresado en estos vehículos, que hay que irlos reflejando en estos primeros estados de la evolución de la nueva humanidad. Ya por eso viene con N y en plural, no el Adam Kadmon, que es la totalidad de toda esa mónada que va a expresarse como una humanidad. Sale de sus costados. Recuerden que esta es una de las leyes de las relaciones entre lo sutil y lo denso. Son como las expresiones en un espejo. Algo que es más sutil y el espejo aquí, en este caso, que simula salir por el costado, pero todos son eso, que son un reflejo del más sutil. Esa imagen es la que nosotros vamos a llamar nuestro cuerpo etérico, nuestro Linga Sarira. Y ese es el que nos dan ellos. Estos Pitris Barishats saben que la humanidad de aquella, ¿cómo va a poder aprender a trabajar con este espejo de la manifestación de un principio en su contrapartida reflejada o en su reflejo? Y esta ley del costado es la ley esta de los espejos, de aquello que aparece como al lado. Y es porque refleja y no es el verdadero ser manifestado originalmente en ese plano. Por eso, como sombras astrales. La palabra astral, recuerden que es un término muy genérico y no lo podemos considerar siempre como idéntico a cama, etcétera, sino como lo más sutil, como sombra de una expresión que en este caso todavía tampoco tiene vigencia física. Tal es, sin embargo, la enseñanza del ocultismo, nos dice ella. Y hoy en día quizás algún científico que dejara de ser tan materialista como todavía la mayoría son, podía investigar como hizo Sir William Crookes con aquellas imágenes que el psiquismo del siglo XIX le permitió tratar de investigar y lo llevó a convicciones tan profundas de la parte espiritual que, como es natural, sus colegas
no pudieron llegar a su profundidad. Y por último, el tercer inciso: tus 7 pieles aún están sobre ti, tú no estás listo, tus hombres no están listos. El organismo del hombre se adaptó a cada raza a su ambiente. Es decir, según se iba la atmósfera de la Tierra cambiando, variando de acuerdo a las necesidades de la naciente evolución de la nueva raza humana, de la nueva etapa de mónada, de expresión monádica, que había alcanzado la individualización y empezaba la carrera de lo que nos llevará a ser un microcosmo del macrocosmo. La primera raza raíz fue tan etérea como la nuestra es material. Es decir, era el polo opuesto de nuestra materialidad actual. La progenie de los 7 creadores, vuelve a usar ella, aunque ya lo advirtió muy recientemente, que la creador no hay creador, ni hay creaciones, pero bueno, es como se concibe en la filosofía religiosa o en la religión dogmática ya grasa de la actualidad. Así que la progenie, es decir, los hijos de estos 7 creadores que desenvolvieron a los 7 Adanes primordiales, no necesitaban seguramente gases purificados para respirar y vivir. Es decir, no estaba la Tierra tampoco en las condiciones actuales. No estaba tampoco ese organismo necesitado de respirar el oxígeno que nosotros necesitamos para poder vivir ahora. Fíjense en qué forma tan básica ella nos da un impulso para que el ocultismo no considera nada como estático y que un proceso tan grande como este del inicio de la manifestación, ya sea en la primera ronda, la primera raza, o ya sea en esta cuarta ronda, la primera raza otra vez, además de que hay una necesidad en la cuarta ronda de reproducir en las 2,5 primeras razas las mismas condiciones de las 2,5 o 3 rondas anteriores por este cierre de la puerta que se va a producir en el promedio de la tercera raza raíz. Entonces, la Tierra no tenía que tener las condiciones de habitabilidad de organismos físicos que necesitan fijar oxígeno, expeler anhídrido carbónico, etcétera, etcétera, toda nuestra condición vehicular actual en aquella primera raza raíz, ni en la primera ronda completa. Recuerden esto. Por tanto, el ocultista sostiene que tal fue el caso evos de años, que significa miles de millones, antes de la evolución de los lemures, los primeros hombres físicos que tuvo lugar hace 18 millones de años. Otra cifra que no acepta la ciencia. Pero esas 2,5 primeras razas, es decir, la primera raza raíz completa con 7 subrazas, la segunda raza raíz con 7 subrazas y la tercera raza raíz con 2,5 o 3,5 subrazas, porque ahí no hay una cosa definida exacta, pero bueno, llegando a la mitad es la cuarta. Y entonces, todo eso se produce mucho antes de 18 millones de años. Es claro que la Tierra no estaba. Ahí sí hay estudios bastante, como dijéramos,
aceptables al menos, de la antigüedad, de la tierra, etcétera, que hacen imposible que hubieran sido hombres como nosotros. Es decir, seres humanos con nuestras características. Eso es imposible, correcto. Pero aún la evolución de los lemures hace 18 millones de años, como es natural, ya estaba señalada por una extraordinaria densificación cuando se le compara con la primera raza raíz y mucho más con la primera ronda de nuestro periodo mundial actual sobre esta tierra física, pero que no era tan física como ahora y ni era, como es natural, tan tranquila en muchos aspectos, a pesar de que nosotros nos quedemos asombrados de los tifones, de los ciclones, de los terremotos, etcétera. Y ahora estamos muy tranquilos. En aquella época era mucha relativa, enorme intranquilidad comparada con el estado actual. Así que la escritura arcaica enseña que al principio de cada calpa local o ronda, recuerden la terminología, esta no es la terminología verdaderamente iniciática, se nos ha dado una terminología que muchas veces tiene sus precedentes en algunas civilizaciones de nuestra misma actual raza, que asimilaron algunos epítetos, conocimientos de ciclos, etcétera, que son válidos para casi el total de los periodos de una encarnación del logos en un juego de vehículos con un planeta físico y 6 globos no físicos. Pues bien, esta escritura arcaica, por donde se enseña a todos los discípulos, se le enseñó a ella, y ahora nos traspasaron algunos fragmentos, sobre todo de los comentarios y de las estancias. A nosotros, cada ronda, nosotros estamos en la 4ª ronda ya, que es un kalpa local. La Tierra vuelve a nacer. Es decir, estamos en el 4º, ha tenido 4 nacimientos. Nació para el primer kalpa, primera ronda. Volvió a nacer en este sentido figurativo. El globo en sí no lo que pasa, periodos de sublimidad o de menor densidad y periodos en que va densificándose, porque cada una de las 3 rondas anteriores fueron: la primera, sutilísima, por encima de toda concepción; la segunda, sutilísima, pero ya un poquito menos sutil; la tercera empieza todavía bastante sutil, pero alcanza en su medio tiempo de expresión de ronda niveles acuosos y hasta de determinada solidez relativa. Pero es en esta 4ª ronda donde nosotros vamos a tener 4 niveles sucesivos de densificación. Y es cuando ya el jiva humano vuelve a nacer en la primera ronda determinada hasta determinado alcance, en la segunda un poco más denso, en la tercera llegando ya, como les dije, casi a líquidos gaseosos y quizás algo de sólido por un breve periodo, y esta 4ª, donde desde hace 2 razas y media, es decir, en el promedio de la tercera raza lemur, alcanzó por primera vez la expresión totalmente organizada, porque es lo que es importante, y presidida, vamos a decir, por este predominio de la densidad. Y es porque esta es la 4ª, es la del medio, la más densa de las 4. Y es
que obtiene entonces en cada una de estas calpas, en cada uno de estos tres sucesivos, y ahora en este cuarto, una cubierta más perfecta y sólida a cada ronda. Después de volver a surgir una vez más de la matriz del espacio a la objetividad. Es decir, queda como invisible, queda como inexistente, no se ha disuelto, porque las rondas anteriores no disuelven el sistema planetario, pero en cada calpa, en cada ronda, se hace más perceptible y solamente en la cuarta es que alcanza su máxima densidad. Y es que vuelve a surgir de esa subjetividad, entre comillas, porque tiene cierta subjetividad, pero no total, a la objetividad que solamente en este periodo mundial, en esta cuarta ronda, y hace mucho más de 18 millones de años, que volvió a surgir para volver a objetivarse, como en cuarta objetivación, pero en la objetivación más plena y más duradera y más importante también, como es natural. Este procedimiento, por supuesto, se haya acompañado por los dolores del nuevo nacimiento, a comparación con la procreación de cualquier ser humano, mujer, o convulsiones geológicas. Es decir, una transformación total que se va a repetir, no total, pero sí, muy importantemente, en reencarnaciones del logo planetario, en cada uno de sus nuevos nacimientos. Lo que es el nuevo escenario de una nueva humanidad microcósmica, para que el macrocosmos pueda enriquecerse más en expresiones únicas de desenvolvimiento. La única referencia a este punto se encuentra en un versículo del volumen del libro de Cian que tenemos a la vista, en donde se lee. Y es la cuarta también etapa de esta parte del compendio. Después de grandes sufrimientos, desechó ella, se está hablando de la tierra, sus 3 pieles viejas, se puso las 7 nuevas y afirmóse en la primera. Es decir, fíjense que hay grandes sufrimientos. La vida tiene esa ley en estos niveles inferiores. Siempre hay sufrimientos. La tierra desecha sus 3 pieles viejas, las de cada uno de los 3 periodos ya completados, los kalpas, y se puso las 7 pieles nuevas. Las nuevas para este periodo, que también tiene otro nivel de pieles, vamos a decir, y que tienen que ser 7 nuevas. Y afirmóse en la primera, es decir, la primera raza raíz de nuestro actual periodo mundial, en nuestra actual cuarta ronda. El inciso A nos dice, esto se refiere de la tierra, al progreso de la tierra, pues en la instancia que trata de la primera ronda, se dice en el comentario, recuerden, nosotros estamos ahora en cuarta ronda, pero hay comentarios sobre la primera ronda, cuando las 7 pieles estaban totalmente nuevas, tanto las de este periodo mundial o 7 razas,
como de las 7 rondas. Porque esto, recuerden, esto es como un engranaje de un mecanismo de relojería. Recuerden que el comentario siempre se pone en itálica. Después, hay puntos suspensivos. Siempre estas cosas nunca se nos han dado totales, completas. Los iniciados son los únicos, hermanos, que por propio esfuerzo desbrozan todo y lo comprueban por ellos mismos. No se puede uno basar en testimonios ajenos para alcanzar determinados grados de evolución y sabiduría. Así que después que la naturaleza, la esencia, Sadaika Rupa, perdonen mi vista, Sadaika Rupa, recuerden, Rupa es forma, vestidura, cuerpo, sin cambios, después que la naturaleza sin cambios, es decir, esa esencia Sadaika Rupa, sin cambios, o sea, A, que pues, ¿cómo se llama? Una letra o un prefijo de negación, vikara, advikara. Vikara, recuerden que este es uno de los, de las, como si dijéramos, de las modificaciones de la mente que nosotros tenemos que llegar en el segundo, en la segunda serie de o periodo de samadhis. El primero es el savitarka. Tenemos que también savikara, comprender lo que es esta modificación y eliminarla por nirvikara. Si no, no se puede pasar al tercer nivel de samadhi, de éxtasis. Todos estos conocimientos, ven, hay que irlos integrando. Así que después que la naturaleza sin cambios, vikara, vikara es cambio, es alguna modificación inmutable, hubo despertado y se hubo alterado, lo que se encubre como diferenciado, porque la manifestación es una apariencia, un maya diferenciador, pero mientras está en sí misma, si está durmiendo, esto es un periodo ya de actividad que siguió a un reposo, a un kalpa de reposo. Cada kalpa de actividad tiene un kalpa de reposo. Pues lo que aparecía como inmutable hubo despertado y se hubo alterado, o sea, se vuelve a diferenciar en, aclara, un estado de causalidad, que es avyakta, causa avyakta, causalidad. Y de causa, ya la expresaba. Un estado de causalidad es que puede expresarse, manifestarse otra vez como nueva causa, nueva operación de la ley kármica, etcétera, etcétera, y de todas las demás leyes. Porque la ley kármica es la ley 1. Y por eso que en causalidad y de causa, ya pasa de causalidad como una abstracción a una causa, como ya manifestación, es lo que se nos explica. La causa ya es un karana. La causalidad es una posibilidad, es avyakta, pero a la vez que ya está manifestada, es una karana. Dando ahora los paréntesis. Después que la naturaleza sin cambios, inmutable, hubo despertado y se hubo alterado en causalidad y de causa se hubo convertido en su propio efecto discreto, que ya es vyakta,
lo que puede causar o causalidad, sino el efecto de esa causa, pierde el prefijo a negativo, viacta, aviacta, perdón, lo pierde y se convierte en viacta. De invisible se convirtió en visible. Está inmutable, está todavía saliendo del reposo en el momento en que sale del reposo, pero todavía sigue sin expresarse, sin despertarse. Pero a la vez que se despierta, a la vez que en vez de una causalidad es un efecto discreto, de invisible se convierte en visible o se convirtió en visible. Lo más pequeño de lo pequeño, aclara ella, entre paréntesis, el más atómico de los átomos, o aniyansan, lo más atómico de lo atómico, si es que es posible. Se convirtió en uno y los muchos. Es decir, el maya lo hace aparecer ya como uno y mucho. Y nos pone entre paréntesis ekanekarupa, ekaneka, de Sadaikarupa en ekanekarupa. Y al producir el universo, produjo también el cuarto loka, nuestra tierra, en la guirnalda de los 7 lotos. ¿Por qué somos la cuarta? Hay 3 que nos preceden. Hay 3 lotos, 3 expresiones que nos preceden y 3 que van a seguir después de nosotros, que van a revertir el orden del más sutil al más cercano a la densidad de la Tierra, de los 3 primeros, con los 3 que van a ir de una densidad algo menor a la de la Tierra a la sutilidad mayor del séptimo. Y eso es una guirnalda. Recuerden el simbolismo del loto, de 7 lotos. El asyuta se convirtió entonces en el shyuta. A es igual, prefijo negativo, no shyuta. Y la llamada, al terminar esta cita del comentario, nos dice: asyuta es un término casi intraducible. Significa lo que no está sujeto a caer o empeorar, lo infracasable. Y es lo contrario de chuta, lo caído, es lo que ya fracasó en el sentido de caer a la manifestación. Los dhyanis que encarnaron en las formas humanas de la tercera raza y las dotaron de intelecto o manas, es decir, estos dhyanis son los pitris agnisvatas, los manasaputras, por eso la dotan de la capacidad de pensar, de intelectualizar, de tener una mente que analice, que divida, pero con todas sus consecuencias. Estos dhyanis que encarnaron en las formas humanas de la tercera raza raíz, al descender y atarla de manas, son llamados los shutas, porque cayeron en la generación. Muchos de ellos, fíjense que primero se niegan una tercera parte, 2 terceras partes obedecieron, porque ellos eran seres tan enormemente por encima de todo lo concebible de manifestación,
que no tenían ni necesidad de procrear ni nada, pero al descender a una humanidad tan densa como la nuestra en el promedio de la tercera raza raíz, pues ahí quedaron como caídos. Todo eso es una función, todo eso representa sabiduría evolutiva. Y recuerden, no tomen nunca las palabras alegóricas y simbólicas en un sentido literal. Lo dejamos aquí. Hasta el próximo domingo, que ya será el día 2, ¿no? Creo que es. No, 3 de julio. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Adelante, Ernesto, mijo. Dime. Sí, hermano, aquí al final del anterior esloca dice algo en el inciso C. La progenie de los 7 creadores que desenvolvieron a los 7 Adanes primordiales no necesitaba seguramente gases purificados para respirar y vivir. Hermano, dice que estos 7 creadores quedaron 7 Adanes primordiales, que se supone que estos Adanes son los que van a originar cada raza raíz. ¿Esto es así o es contrario? Mira, creo que todo esto debe de tener varios significados. Yo no me quedo con uno, pero el principal es este que tú estás diciendo. Pero también hay 7 grupos que vamos a ver después cuando se hable de la primera raza. En 7 lugares de ese mismo primer continente. Luego, aquí parece que hay varias enseñanzas y varios aspectos ocultos que no todos los podemos nosotros con el intelecto quizás poder comprender. Los septenarios son como esas muñequitas, ¿no? Las catiuscas, una dentro de la otra, etcétera. Hay 7 dentro de 7 siempre. Y son posiblemente 7 dentro de 7, 7. Es decir, que no nos quedemos solo con las 7 razas, con las 7 subrazas, con los 7 órdenes de mónada. Porque la mónada es una sola, pero sin embargo hay 7. Y nos podemos quedar tampoco con la interpretación nada más externa. Debe de haber una causa interna que provoca esa expresión septenaria externa. Así que esto cuando lo estudiemos, yo creo que siempre vamos a decir, esto no parece terminar. Y no parece que podamos encajar toda la correspondencia de los 7 con todos los 7. Para mi entender, en el intelecto eso no es posible. Deben de haber una serie de implicaciones y solamente estados de conciencia trascendente nos pueden hacer a nosotros realizar, porque esto es una realización. No creo que el intelecto pueda llegar a todo, pero bueno, empieza en ese nivel. 7 razas, por tanto 7 subrazas dentro de las 7 razas, 7 continentes, uno para cada raza, aunque el primero no se hunda y sea otro misterio, o no desaparezca, pero todo ello es muy complejo. Y sin embargo sigue siendo la misma unidad. ¿Te das cuenta la dificultad de cómo seguir manteniendo la unidad dentro de esta aparente serie de expresiones septenarias? Porque toda sigue siendo nada más que una sola realidad. Y una sola mona. Y una sola evolución, la humana. La evolución humana como totalidad. ¿Algo más en esto? Dime.
Ah, sí, hermano, más abajo hace una comparación de los nacimientos con cada ronda de la Tierra que vuelvan a ser, dice. Dice aquí, dice, bueno, así como el lleva humano, la mónada al pasar a una nueva matriz se vuelve a cubrir con un cuerpo nuevo. Asimismo sucede con el jiva de la Tierra. Obtiene una cubierta más perfecta y sólida a cada ronda, después de volver a surgir una vez más de la matriz del espacio a la objetividad. Hermano, aquí hemos visto, bueno, que en cada ronda, bueno, sí, en la cuarta, cuando la Tierra es donde más se va a solidizar, pero se dice que ya en las Va otras más rondas que se va a eterizar. Pero a eterizar. Claro. aquí dice más perfecta y sólida a la Tierra, le dice en cada ronda. Bueno, hasta ahora, esa es la ley para llegar a la cuarta. Si lo demás ella lo da por entendido de que las tres últimas no van a ser sólidas en el sentido físico, pero sí su evolución es más sólida en el sentido del objetivo de la encarnación del logos planetario. Es decir, que hay muchas variantes de significado en lo que podemos llamar aquí solidez, solidez verdadera en el arco de descenso, pero consolidación, vamos a decir, de la evolución y poder alcanzar los altos objetivos de cada encarnación planetaria. Creo que sería el sentido entonces de que se sigue solidificando, no en el sentido material, sino más bien consolidando en la obtención de los 7 kalpas y de los 7, dijéramos, adelantos evolutivos de cada una de las rondas. Porque se sigue consolidando eso, aunque la parte ya de materia en los distintos planos sea una sutilización, pero completa el objetivo de la evolución. Yo creo que aquí tenemos que tomar los dos sentidos de estas palabras o de esta misma palabra. Me parece, es lo que a mí siempre me ha... He tratado de concebirlo así porque indudablemente no puede ser una cosa de que la Tierra cada vez sea más sólida. Ella volverá a tener razas más sutiles, aún nosotros, por ejemplo, la raza humana actual, aún en esta cuarta ronda, que no sale del todo del físico, pero nuestros vehículos se están liquificando y aireando. Luego también lo etérico debe de estarse sutilizando. ¿Pero qué permite eso? Expresar mejor nuestra conciencia con menos resistencia material. ¿Te das cuenta? Yo creo que aquí tenemos que ir a verlo desde un punto de vista doble. Los dos sentidos que la palabra solidez puede decir. Solidifica lo material, pero consolida, garantiza, completa pasos espirituales de la ley de evolución. Es como lo veo hasta ahora. ¿Algo más, Ernesto? La última, hermano, en la loca tercera dice, dijo el Señor de las fajas resplandecientes, yo te enviaré un fuego cuando haya comenzado tu obra. Ese fuego era Fujat o los Pitris solares. ¿Y cuál es la obra de la Tierra? Inclino más bien a pensar en el fuego de la mente, el fuego de la inteligencia, pero porque está en relación, fíjate, que con la obra. Su obra, ella la tiene que impulsar. No ha empezado en el momento en que empieza esta loca. Y por ello, nosotros tenemos que verlo en un sentido también de relación con el trabajo que el logo impulsa para que los pasos de desarrollo de la evolución humana puedan avanzar. Esa es la obra del logos planetario. Y fíjate que le habla de su obra. Indudablemente que las jerarquías también a veces son relativamente
variantes en sus nombres, etcétera, y hasta en sus funciones. Pero para mí, fundamentalmente, no tienen que ver, por ejemplo, que citaste el FOJA, con aspectos de la formación de la materia del campo de evolución, porque eso es lo que está en cosmogénesis. Aquí se está refiriendo más bien a estos pitris, agnisvatas, para que puedan ya entonces encender el fuego de la inteligencia, que es el que nos permite completar nuestra evolución y la expresión de nuestra constitución centenaria. Mientras la mente no despierta, mientras estos pitris agnisvatas no logran manifestarse en nuestra humanidad y hasta unirse sus egos o sus monas o sus aspectos monádicos con los egos de nuestra actual evolución humana, que de todas maneras todo es uno. Ellos lo único que hacen es identificarse de nuevo, pero ese impulso no puede darse. Aquí yo creo que nos estamos refiriendo al impulso no de los globos en sí mismos, sino de los reinos y sobre todo el reino humano, que es el reino clave en esta etapa que está tratando de describir la estancia y la esloca. ¿Algo más, mío? Gracias, hermano. Adelante, José Luis. Dime. Sí, buenas tardes. Gracias, Gaspar. Buenas tardes, José Luis. Dime. Bueno, ahí yo me quedé un poco confundido y quisiera que me aclares, por favor. Porque yo, bueno, leí el libro Danny Besant y Leadbeater, ¿Hacia Sí. dónde va el humano? Sí. Y ahí nos explicaba que, bueno, pues antes de pasar por este globo que es la Tierra, nuestras monedas han pasado por la Luna y hemos tenido también un sistema de desarrollo y un plan de desarrollo. Yo entendía, posiblemente estoy equivocado, de que las anteriores rondas las pasamos en otro globo, pero al leer lo que explicaban, que la Tierra se quitó las 3 primeras pieles, que entiendo son las 3 primeras rondas, y se puso Sí. las 7 pieles, serían las 7 razas de Las esta 7 cuarta razas ronda. para esta cuarta ronda. Es como yo lo interpreto hasta ahora. No me puedo dar por seguro, pero lo interpreto así, igual que tú. Dime. Sí, ¿Y sí, cuál es entonces, entonces sí ahí me confundí, porque yo pensaba que las anteriores rondas las habíamos pasado y la tercera en la Luna, pero entiendo que todas las 7 las vamos a pasar en la Tierra. no ronda. No, la Luna tuvo 7 rondas. Y las 7 Ya. rondas de la Luna, el grueso de nuestra humanidad actual, lo pasó en el reino animal. Que Sí, hubo, tú sabes que sobre todo, y ahí te recomiendo, lo más claro del Leadbeater con relación a eso está no en El hombre y dónde comino, sino en unas conferencias que él recopiló en La vida interna, que se dieron en la terraza de Adiar, donde están las 7 clases de monas, etcétera. Ahí se ve mejor, porque él hizo hasta un gráfico. La humanidad, claro, no se, vamos a decir, no se individualiza en bloques. Cada animal que está al cuidado de un ser humano es el que le puede nacer el ansia de ser como aquel ser humano, bien porque ama a ese ser humano que lo cuida, bien porque quiere llegar a la misma estatura de aquel que lo está maltratando o asesinando, porque la humanidad de la Luna no puede haber sido mucho más avanzada que la nuestra, al contrario, llegó a tener avance, claro, porque si no, no hubieran habido estos hombres celestes que vinieran como pitis. Pero bueno, eso produce también 7 clases de mónada para cada nueva humanidad. Y nuestra clase más avanzada de mónada fueron aquellas que primero se individualizaron en la Luna y hasta que tuvieron algunas o muchas, algunos de ellos, encarnaciones humanas en la Luna y vinieron como la avanzada, que son las que hacen la apertura de los reinos en la primera ronda de nuestra humanidad actual. Aunque tuvieran, pero no alcanzaron la liberación de la rueda de nacimiento y muerte, que era con el ar atado, era cuarta iniciación,
en el sistema, en la encarnación del logo planetario en la luna. Es como lo interpreto yo hasta ahora. Nada de esto está con puntos y coma. Aquí hay mucho misterio, aquí hay muchas cosas. Puede ser que yo esté equivocado, pero lo que yo interpreto es la humanidad lunar, los que alcanzaron el aratado y se comprometieron a ser auxiliares del logos, como jerarquía, tuvieron que encarnar por eso. Muchos de ellos todavía en la tercera raza, o fundirse más bien sus mónadas con las mónadas humanas de esta tierra, porque ahí hay preguntas en las transacciones de la logia Blavatsky. Hay una pregunta a HPV sobre ello, y se fundieron. Ella dijo, no, no es que se pierdan, no es que ellos expulsen a la mónada. La mónada es una sola. Y esto es lo que pasa, que nosotros queremos vivirlo todo con la mente concreta. Pero hubo un misterio ahí, como es natural, pero son dos esquemas, dos encarnaciones diferentes de los esquemas planetarios. La encarnación lunar tuvo su humanidad, son los pitris lunares y son los que impulsaron a los pitris Agnisvatas a que encarnaran en nosotros, etc. Claro, los pitris Agnisvatas vienen de otro sistema. La luna no los pudo dar. Se dice que son los que vienen de Venus. Parece que sí, pero yo tampoco, no está indefectiblemente definido. Yo sigo investigando. Sí se habla de una serie de expresiones de los que en la luna alcanzaron determinada evolución, vienen a la Tierra, también ayudan. Hay distintos. Eso es muy complejo y esto hay que seguirlo siempre, porque con el intelecto jamás lo descubriremos. Tenemos que despertar la intuición para que nosotros podamos contestarnos muchas de estas preguntas en su integridad. Pero hasta ahora, tentativamente, lo que interpreto es la evolución humana total de la luna representa los pitris, los que alcanzaron el éxito, los pitris lunares o pitris varishas que nos dieron el doble etéreo, los que alcanzaron nivel humano y algunas experiencias humanas abrieron es la primera clase de mónadas humanas de la Tierra. Ahora, el resto de nosotros fuimos animales en la luna. Quizás tuvimos algunas encarnaciones animales todavía, en la primera, en la segunda, en la tercera ronda de nuestra actual esquema terrestre, y los seres más atrasados y menos capaces de pensar, aquellos que nada más que tuvieron como una chispita en la cuarta raza, que metieron mucho en la pata y que son todavía nuestros monos, etc. Todo eso son los últimos que se hizo, y mucho de la delincuencia que hay en el mundo y todo, son de las últimas mónadas que lograron y todavía no logran coger el nivel, el ritmo de nuestra humanidad. Hay que tenderle la mano por eso. Hay una de las expresiones que ayer me encontré, perdonen que haga una digresión un momentico, pero que está en un nuevo libro que hace 2 años por ahí o algo así, publicó el hermano Mark Lee, que vive aquí. Ayer lo vi porque él fue a llevar esos libros y yo me quedé con uno, lo compré, no me lo quedé robándolo. Le pagué al... No hago la aclaración por jocosidad. Porque dije, me quedé. Porque me he quedado asombrado lo que este hermano ha podido investigar ante tantos años en que estuvo al lado de Krishnaji y aún de otros hermanos que estuvieron a su vez al lado de Warrington, de Mary Putz. Es decir,
Este valle está pleno de todos estos testigos, sobre todo Warrington, que fue testigo de la primera iluminación en el Pimentero. Y una de las cosas que sencillamente erizan es cuando Krishnajit les dice: no puedo ya odiar más a los delincuentes, a los que me insulten, a los que maten. Todos somos uno. Y eso se fue haciendo cada vez más. Y es cuando le empiezan los grandes dolores que sufrió casi el resto de su vida. Todo el mundo que sí es el Kundalini, que sí es esto, que sí es lo otro. Hermano, eso es un misterio. Y él tituló así el libro. Lo tengo a la mano. Va para allá. Yo lo tiro. No, espérese. Lo diré por aquí. El proceso de Krishnamurti. Probando el misterio del proceso de Krishnamurti. Y están desde a la misma Lady Emily. Ustedes saben que es la mamá de Mary Lou. Lady Emily, él las trataba tanto a Annie Besant como a Lady Emily Amma, con su mamá, la mamá física que él perdió, la sustituyeron estas dos grandes almas. Y él le dice: no sé así. Hay una, fíjense que no le puso ni fecha. Entro ahora porque es que esto bueno, es una joya. ¿Cómo pudo un ¿Está ser solo en humano? inglés, Gaspar? Sí, Perdón. desgraciadamente no está traducido al español. Estoy pasando un trabajo que ya ustedes se pueden imaginar. Pero merece la pena. Son 200 y pico de páginas. Tomadas de un diario que Nityananda llevó por un año y pico después que pasó esto. Desde el mismo, esto es en agosto de 1922. Y Nityananda es el primero que se lo reporta a Nivesan. Él no podía, él estaba en un estado que él no pudo. Y Nitya es el primero que le escribe a Nivesan. Y ya cuando él vio que Nitya le había escrito así a Nivesan, él le escribe entonces la segunda reseña, pero ya propia de él, a Nivesan. Y después, óigame, lo que sigue aquí es inconcebible y nos demuestra, no sabemos nada, porque él mismo empezó a comprender, pero la energía era tan violenta y él lo puso, ustedes saben, antes de morir, que él lo dijo: no digan que se fue para un lado. Cesó. Eso es algo que no tiene nombre. Y es cuando él empieza primero a tratar de darle nombre. Y lo hizo otra vez en alguno de sus procesos que siguieron por la década del 40 y después por el 60. Óigame, estos fueron, yo creo que casi antes de él morir fue que quizás eso cesó. Y él mismo sentía que ya no era él, que los maestros ya no eran los maestros. Eso se fue todo, como si dijéramos, aunando en la percepción total de la vida una. Eso es lo eriza leer alguna de estas palabras. De ellos, Warrington también. Ella, Rosalinda y Warrington, que fueron los tres que estaban, no sabían ya cómo nombrar a aquello. Si uno a veces siente que la atmósfera cambia nada más que con una buena intención, por ejemplo, cuando hacemos las invocaciones, cuando hacemos la oración por los enfermos, ustedes pueden imaginarse lo que sería. Y hasta hubo fenómenos físicos. Es
Lo sagrado, hermanos, es eso, es sagrado. Y fue una de las pocas palabras que pudieron usar. Es sagrado, más nada. No tiene nombre. Y en el caso de él, que era el que estaba pasando por todo eso, es que él negara después las cosas. Es que no tenían los nombres que él le pudo dar mientras no había alcanzado la realización de esa unidad. Óiganme. Por eso no hay palabras. Por eso no hay palabras para ninguna de estas cosas. Quedamos fuera de todo lo concebible y lo inconcebible. Y en sí no hay más preguntas que las hermanas de España deben de estar hoy súper agotadas o agotados, porque quizá hay algún hermano también de España. En Chile y Argentina ya también les va siendo muy tarde. De todas maneras, los que en 1 hora y 5 minutos puedan unirse con nosotros y la OTS de México a la oración por los enfermos, pues también tenemos que hacer que la distancia que nos impide la parte electromagnética física, porque indudablemente que hay una ventaja electromagnética física cuando estamos unidos con nuestros cuerpos en una habitación, en un lugar, en un local. Pero la parte externa necesita, por tanto, más energía para poder llegar a todos los que sufren. Y nosotros vamos a estar junto con Lucila y todos los hermanos de México y de otros países, ya que ellos, el domingo pasado fuimos como 70 y pico los que nos unimos. Y la humanidad necesita, aparte siempre se pide por la paz cada vez hay que pedir más, para que todos los seres humanos nunca consideren más como le pasó a él, que tenían un enemigo, que tenían un asesino, que todos somos la unidad. Y no hay asesinos, no hay inocentes, no hay culpables, no hay jueces, no hay víctimas. Todos somos una sola vida. Si alguno desea algo más, si no, pues vamos a parar la grabación. Hermano, un momento. Yo encontré por Google un libro que es de Mary Lutens, que habla de la vida y muerte de Krishnamurti, sí, y menciona el proceso que se desarrolla. Y esto es un PDF. Mary Lutens, y se llama Vida y muerte de Krishnamurti. Sí, esa es una de sus mejores obras también. Porque ella llegó a abarcar esta grabación que él la mandó a hacer por grabación para que nadie la distorsionara, porque las palabras mentiras. Y entonces eso está grabado. Obviamente de eso al año de su muerte, porque tuvimos el buen karma en Cuba, que yo vivía en Cuba. Y yo no había ni salido de Cuba nunca. Yo vine a salir por primera vez en el 88. Y Radha Brunier, la presidenta internacional, visitó hacía 1 año exacto. Ella llegó al año de la muerte de Krishnaji y nos llevó esa grabación y nos las leyó y para que alguien la fuera traduciendo. Y óigame, desde entonces eso para mí es inolvidable, pero bueno, Mary Lutens la tiene, a los que no la hizo. Y aquí está también, exactamente, citada hasta por la que hizo el prefacio, que es una médica. No hay explicaciones, hermanos, meras del cerebro y esto para entender estas cosas que pasan. Así que vamos a parar ya la grabación.